Buenos días a todos, gracias por conectarse. Por respeto a los puntuales, entonces vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Padre. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes en este mes de septiembre, en esta nuestra tercera formación virtual, desde que en marzo suspendimos las formaciones por toda la situación que estamos viviendo como iglesia, como humanidad, como sociedad. Y esta es la tercera que retomamos en esta modalidad virtual, compartiendo hoy nuestra formación en un mes que es septiembre, el mes en que la iglesia dedica su oración, su discernimiento, su reflexión a el trabajo con los migrantes, itinerantes y refugiados. Por eso nuestra formación de hoy tiene como gran tema la pastoral de la movilidad humana, que es todo un universo de acción eclesial. En algunos países esta área, además del trabajo con migrantes, con itinerantes, con refugiados, incluye la pastoral del turismo y pues es todo un área de trabajo de la vida de la iglesia, de la vida pastoral de la iglesia en la que nos movemos. Para septiembre siempre los papas nos han regalado un mensaje para la Jornada Mundial de Migrantes e Itinerantes que celebramos con toda la iglesia, tratando de animarnos a nuestro compromiso cristiano con estas poblaciones vulnerables, desposeídas, que nos urgen, como lo dice el mensaje hoy de este año, el Papa Francisco, nos urge a ver en ellos el rostro de Cristo, porque como Cristo han sido obligados a salir, a huir. Recordamos así el episodio de el niño Jesús huyendo con sus padres, José y María, hacia Egipto para salvar la vida. Y muchas de las motivaciones que tienen nuestros hermanos y hermanas migrantes, tanto los internos, es decir, los que se mueven de una zona a otra del país, como los externos, los que vienen de otros países, en el fondo su gran motivación es salvar la vida, o al menos, y suena grotesco, al menos sobrevivir. Yo quisiera para iniciar a hacer nuestras las palabras de la oración que nos regala el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial para este año 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. El que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto y por intercesión de la Virgen María, a quien amó
como esposo fiel según tu voluntad. Amén. Amén. Podríamos hacer toda la formación comentando esa oración tan sabrosa que nos regala el Papa Francisco, pero yo no quisiera detenerme en eso, sino en poder compartir con ustedes un primer momento, más o menos una hora. Voy a intentar ser breve en los comentarios al margen a las diapositivas, que son los que me entretienen siempre. Y luego la otra hora está con nosotros la hermana María Angélica, de las hermanas escalabrinianas, Juan Bautista Scalabrini, San Juan Bautista Scalabrini, que tiene a cargo en la arquidiócesis la animación de la pastoral migratoria dentro de la estructura diocesana y dentro del Departamento de Pastoral Social Cáritas que conformamos. Hoy está con nosotros Rafael Villalobos, Johanna, que ya los conocen, y se nos sumó la hermana para estar con nosotros compartiéndonos un poco más la experiencia cotidiana del trabajo pastoral que se hace desde la Oficina de Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis. Está ubicada allí por las instalaciones de la Librería Católica en el puro centro de San José, ¿verdad? Y la animación que hacen las comunidades, que también se ha visto trastocada, afectada por todo esto que estamos viviendo. A todos nos ha afectado la vida. Entonces yo quisiera empezar a compartir con ustedes la experiencia de dónde, qué nos mueve para trabajar en una pastoral de la movilidad humana. Y como nosotros no inventamos nuestra experiencia cristiana porque se nos ocurre trabajar con una población, o se nos ocurre de repente porque qué bonito que vean que trabajamos con esas poblaciones. Entonces, vamos a ir a algunos textos bíblicos que le dan fundamento al quehacer de la pastoral de la movilidad humana. Y como decía al inicio, es una pastoral, un área pastoral, un sector de la pastoral, es decir, de la forma, cuando decimos pastoral, es la forma en que la iglesia hace su tarea de anunciar el evangelio, de denunciar lo que se aparta del reinado de Dios, que seguimos buscándolo y trabajando por él, ¿verdad? Ya esos temas los hemos desarrollado en otras formaciones. Hoy vamos a ver algunos textos bíblicos. Espero ser breve, como les decía, sobre la pastoral de la movilidad humana. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que encontramos nosotros en los textos bíblicos para trabajar en esta área pastoral? Lo primero que hay que decir es que la realidad actual, sí, esta que nos está tocando vivir, está inmersa en un contexto de movilidad humana exacerbada. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, los seres humanos, hombres y mujeres, seguimos moviéndonos de un territorio a otro. Y esos movimientos van adquiriendo rasgos cada vez más alarmantes. Como estamos entretenidos con pandemia COVID, hemos quitado la mirada, por ejemplo, a los flujos migratorios internacionales que quieren atravesar el territorio costarricense y seguir su camino buscando aquella sociedad norteamericana que se ofrece, por lo menos en la imagen o en la idea, como el ideal y el lugar donde se realizan los sueños. Y eso sigue pasando. Lo que pasa es que nosotros estamos entretenidos con evitar contagiarnos del COVID y con cuidarnos y cuidar a los nuestros y cuidar a los que nos rodean. Pero, por ejemplo, los rostros de las caravanas que se arman de migrantes de distintas nacionalidades, tanto en la región centroamericana, de habitantes de los países de Centroamérica y también de otros países que buscan hacer el tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, anhelando encontrar allí las condiciones de vida que les permitan tener una vida más digna desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Podríamos criticar que esa idea del, entre comillas, sueño americano es un engaño, pero dentro de la idea de ellos y ellas está buscar un lugar donde puedan vivir más. Y ante esos cuadros de migración que siguen sucediendo, también los de migración interna, como la gente que se traslada del campo a la ciudad, incluso en nuestra Costa Rica buscando oportunidades para vivir, es necesario darle un vistazo muy rápido a la visión bíblica
sobre todo con lo que se relaciona al trato con todos aquellos que saliendo de su tierra pasan a ser forasteros en una tierra extraña. Si nosotros nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que migran de una situación de pobreza y que llegan a asumir otras situaciones de pobreza, incluso de explotación, víctimas de una sociedad y una cultura diferente, porque incluso dentro del mismo país no es lo mismo vivir en las comunidades de la zona norte que venir a engrosar vivir en las viviendas de los territorios en asentamiento en precario. Todas estas circunstancias nos comienzan a cuestionar como creyentes, ¿verdad? ¿Por qué la gente vive así? ¿Por qué aceptan condiciones, por ejemplo, laborales en plantaciones o en construcciones que parecieran ser nuevas formas de esclavismo? Tal vez esa mirada sobre esas realidades de las construcciones, de los servicios domésticos, no estamos acostumbrados a verlos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Pero a muchas personas migrantes, internas y externas, les toca asumir condiciones de trabajo que son inhumanas, con tal de tener algo para comer, para vivir. Por ello, vamos a ir a la palabra de Dios para tratar de iluminar estas situaciones y para tratar de ver un poco el papel de los emigrantes forasteros en el Antiguo Testamento primero, a partir de los principios claves del libro del Deuteronomio, nombre griego que significa segunda ley, iluminado con algunos aportes del libro del Levítico, que es donde fundamentalmente se establecen las normas de convivencia con los emigrantes, los forasteros. La primera palabra con la que nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es gur, que quiere decir ser forastero. Esta expresión viene de ese verbo gur y se hace sustantivo en la expresión ger. El significado de gur tiene que ver con vivir como forastero y ger en hebreo quiere decir un forastero protegido. Esta expresión aparece ya en el capítulo 22 del libro del Deuteronomio, en los versículos 1 al 3, cuando dice, y si tu hermano no es vecino tuyo, o no le conoces, ojo como arranca el texto, ¿verdad? Si tu hermano es vecino tuyo, o no le conoces, la recogerás en tu casa y la guardarás contigo hasta que tu hermano venga a buscarla. Entonces se la devolverás, lo mismo harás con su asno, con su manto o con cualquier objeto perdido que tú encuentres, no puedes desentenderte. Ojo a la atención del texto. El texto habla de si un hermano o un vecino pierde algo o no se puede llevar algo o tiene un objeto que dejó en el campo y usted lo encuentra, su tarea es custodiar ese objeto. Uso adrede de la palabra custodiar, porque rezábamos y le rezábamos a San José que supo custodiar, y custodiar implica cuidar al niño Jesús. A mí me llama la atención cómo el texto del Deuteronomio nos habla que con respecto al vecino que no conocemos, al extraño, nos invita a tener una tarea de custodiar sus pertenencias hasta que regrese, sin desentendernos. Llama fuertemente la atención como una cultura tan cerrada al encuentro con otros pueblos como la israelita, ¿verdad? Porque los israelitas, basados en su idea de ser el pueblo elegido, cosa que es cierta, se cierran mucho. Llama la atención cómo esa cultura se manifiesta abierta en lo que concierne a la hospitalidad. Hoy ya no me acuerdo hace cuánto habíamos dedicado una formación a ese término, y al buen trato. Sin duda alguna se nota cómo el actuar del pueblo se sustenta en la ética, es decir, en los principios y valores que animan ese pueblo, ya que las pertenencias del extraño siempre le pertenecen, y el israelita nada más las resguarda, las cuida, las custodia. Esto debería aplicarse a nuestros tiempos,
Pues en las naciones receptoras de migrantes, como Costa Rica, y hay que decirlo, Costa Rica es fundamentalmente una sociedad receptora de migrantes, aunque también expulsa a sus poblaciones hacia, particularmente los Estados Unidos, difícilmente se resguardan las pertenencias propias de los forasteros. Pensemos, por ejemplo, en los valores culturales que traen las personas que llegan a nuestro país, buscando mejores condiciones de vida. Sus valores que simplemente se pierden por venir de personas que pueden pensarse, y eso está interiorizado en la mente de muchos de nosotros. Esas personas no vienen a aportar nada a la sociedad. No me tengo que devolver en el contexto, ¿verdad? Acuérdese más o menos por ahí de abril, mayo, cuando en la prensa comenzamos nosotros a movilizar una serie de ideas, nosotros como sociedad, en torno a que la pandemia se iba a descomponer porque los migrantes eran los que iban a descomponer el control de la pandemia. Como si nosotros fuéramos la Inmaculada Concepción caminando, ¿verdad? Y no fuéramos capaces de desobedecer y de descuidarnos unos con otros. Y no falta quien todavía hoy, ¿verdad? Tantos meses después de haber iniciado el contexto de pandemia, le siga culpando a las personas extranjeras, particularmente extranjeras empobrecidas, que el control de la pandemia se descompuso por ellos y ellas. También se descompuso, y hay que ser honesto, por un mal manejo que hemos hecho también desde las autoridades de gobierno. Y de eso nadie habla, porque es más fácil culpar a los empobrecidos, a los migrantes. Ayer le decía yo a alguien una frase popular, es que a todo perro flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? El uso de la hospitalidad, de la custodia, se incrementó de una manera explícita después del destierro. Es decir, cuando el pueblo de Israel tiene que convertirse él mismo en extranjero, porque se los llevan al destierro, es decir, un pueblo más fuerte viene, les hace guerra, lucha con ellos y pierden la guerra y se los llevan. Después de esa experiencia, comienza a aparecer el significado de la expresión ger y gur relacionado con aquel que ha abandonado su patria por motivos políticos o económicos. Entonces el capítulo 14 de del Deuteronomio, en el versículo 29 dice, vendrán así el levita. Acuérdense que el levita es un funcionario del sacerdocio en Israel, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. El forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán hasta hartarse, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. Ojo a los rostros que aparecen, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. Esas tres categorías, forastero, huérfano y viuda, son los rostros modelo, para decirlo de alguna forma, que el Antiguo Testamento va a tener constantemente para recordarnos la acción de Dios en favor de los menos favorecidos en la sociedad. Él sustenta al huérfano y a la viuda, es el salmista, ¿verdad? Porque son personas en un estado de, entre comillas, debilidad. Aunque estos forasteros gozan de la protección y el auxilio del pueblo, no disfrutan de los mismos derechos, sino que más bien deben estar siempre al servicio de un amo o señor. Y a este amo y señor se le pide en Deuteronomio 24:14, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Pero aún en estas circunstancias, estas personas gozan de la protección divina y los israelitas deben amarlos como a sí mismos, tal como se ve en Deuteronomio 10, 18 al 19, texto que hace referencia a Yahvé, el Señor, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero a quien da pan y vestido, a la vez que ordena, amad al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Ya no es solo la experiencia del destierro, es la experiencia de estar fuera en Egipto. Esta última expresión es vital para una espiritualidad que comprometa toda nuestra vida en servicio de la acción pastoral en el área de la movilidad humana.
ya que se recuerda que así como cuando el pueblo fue forastero en Egipto, recibió la protección de su Dios, todos los que lo siguen deben realizar lo mismo con aquellos que se hallan lejos de su tierra. Aquí es importante esto. Así como Dios trata a cada uno de nosotros y al pueblo de Israel, lo que nos pide la Escritura es que nosotros reproduzcamos en nuestra vida los mismos comportamientos, las mismas acciones de Dios con nosotros hacia aquellos que están lejos de su tierra. Ya de esto hemos hablado en otras formaciones con aquella insistencia, ¿verdad? De hacer nuestra la compasión y la misericordia, que son características o actitudes de fondo del compromiso suyo y mío como cristianos en medio de una sociedad como en la que nos está tocando vivir. A nivel de la vida cotidiana, la legislación del pueblo de Israel también incluye a los forasteros. Y di entonces esta orden a vuestros jueces: escucharéis lo que haya entre hermanos, entre vuestros hermanos, y administraréis justicia entre un hombre y su hermano o un forastero, ya que en la vida cotidiana no pueden existir diferencias, pues la elección divina de la que goza el pueblo de Israel no amerita ni fortalece ninguna clase de injusticia contra ningún hombre. En esta línea se puede decir que los ger también están en la obligación de cumplir las normas litúrgicas y fiestas a guardar. Y entonces citamos a Deuteronomio 5:14 que dice: pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Y Deuteronomio 16, 11, 14 dice: en presencia de Yahvé tu Dios te regocijarás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Tú, tu hija y tu hijo, tu sierva y tu siervo, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti. Durante tu fiesta te regocijarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. Entonces, las normas del descanso y de las festividades del pueblo de Israel alcanzan a todos los habitantes. Incluidos el forastero, el huérfano, la viuda. Y volvemos a encontrarnos las tres palabras que muestran los rostros de las personas que nosotros en la Biblia encontramos como los rostros visibles de hombres y mujeres por los que Dios interviene. En la práctica, este tipo de forastero se asemeja mucho al israelita, por el ámbito religioso al que se enmarca, en el cual no haya distancia, se asume y hace suyas las normas propias del pueblo de Israel. Es importante ponerle atención, ver cómo este término, ¿verdad? Ger, fue traducido por la versión de la Biblia hebrea al griego. La Biblia se llama los 70. Después podemos detallar más esto. Se tradujo al griego por proslutos, al cual se entiende como uno que se ha adherido al judaísmo. De ahí viene prosélito, por medio de un acto de ingreso, tal como la circuncisión. Con el tiempo, el significado da pie a ver en el ger al israelita mismo. Es por ello que en el Deuteronomio, tanto el migrante como el huérfano, la viuda, encuentran protección en Israel, pues Israel mismo había sido ger. La tradición sacerdotal que está detrás de la redacción del Deuteronomio y de los otros libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, dará un paso más, ya que se llega a identificar casi como un miembro de la comunidad. La otra palabra que el Antiguo Testamento usa es extranjero, zar
con Z, proviene de la raíz sur, que quiere decir apartarse, siendo su uso más evidente en los relatos de los profetas y en los libros sapienciales, como en los Salmos, como en Proverbios, como en Eclesiastés, como en Eclesiástico. Aquí entra en juego una distinción que no es perceptible en el español, ya que zar no se identifica con ger, sino que abarca el sentido étnico y político del término. En español, extranjero es extranjero por todo lado, ¿verdad? En hebreo hay una distinción entre zar y ger, porque el zar es el extranjero que es visto como un enemigo. Y se refiere de una manera inmediata a los dioses paganos de tierras extranjeras, los cuales no coinciden con el Dios de Israel, poniendo en claro peligro la fe del pueblo. Dice Deuteronomio 32:16, le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones. Este aspecto va a ser desarrollado de una manera especial en los profetas, los cuales no dudan en ver cómo su presencia pone en peligro a la comunidad misma. En las tradiciones de después del exilio, se nota cómo el zar es aquel que se opone a las expresiones del culto del pueblo. Son el tipo de personas con los que no deben nunca efectuarse ninguna alianza y su trato debe ser siempre reservado. Otra palabrita, extranjero, nekar en hebreo. Este término aparece 5 veces en el libro del Deuteronomio, tomando una importancia muy grande después del exilio, en el momento en que el pueblo debe replantearse sus relaciones con otros pueblos. Ya ha estado en el exilio, ¿verdad? Ya ha ido a otros pueblos, ya ha sufrido estar ahí como esclavo. Su significado es más que todo étnico, visualizado como comunidades ajenas al pueblo judío y sobre todo relacionado a los dioses extraños de pueblos paganos, tal como se nota en Deuteronomio 31:16. Yahvé dijo a Moisés, he aquí que vas a acostarte con tus padres y este pueblo se levantará para prostituirse, yendo en pos de dioses extraños, los de la tierra en la que van a entrar. Me abandonará y romperá mi alianza que yo he concluido con él. Quisiera que pensáramos ahí todo el modelo de la relación que el pueblo de Israel tiene con Dios, con Yahvé Dios. Y por eso usa la palabra prostituirse, porque es romper la relación, la fidelidad que Dios tiene con la infidelidad del pueblo que se va a buscar a otros dioses. Y por eso la imagen que tiene el texto allí, si ustedes la ven, ¿verdad? Ahí está el becerro de oro que el pueblo de Israel se construyó para materializar su idea de un Dios en relación con pueblos distintos a ellos. Y explícitamente a otros pueblos en Deuteronomio 14:21. No comeréis ninguna bestia muerta. Se la darás al forastero que vive en tus ciudades para que él la coma, o bien véndesela a un extranjero. Necar, ¿verdad? Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí está apuntando a los sacrificios que se hacían a los otros dioses. Por tanto, se hace una alusión a una actitud de reserva que va a desembocar en el rechazo, llegando hasta el término nocri, el cual hace alusión a los extranjeros corruptos. Ahora sí, la relación entre los pobres y los extranjeros. El idioma hebreo hace referencia a Aní y Evión, los cuales hacen alusión a la pobreza como algo normal entre el pueblo, no como una situación a superar, sino más bien como un estado de vida propio de algunos miembros de la comunidad. Deuteronomio 15:11. Pues no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Ojo, porque la acción con los pobres implica abrir la mano, ayudarlos, establecer un vínculo con ellos. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium va a decirnos que el pobre es un lugar de encuentro con Dios, un lugar teológico, y que se trata de ir a intentar hacer comunidad con ellos. Para comprender mejor esa expresión que acabamos de leer, debemos comprender que para Israel el forastero que se ha integrado a la comunidad viene a ser un pobre más.
Nos referimos entonces al ger, del que ya habíamos hablado, el cual a pesar de no ser autóctono, se ha asociado de una manera especial a las costumbres y cultura judía. La problemática gira en torno al extranjero que es nocri, es decir, que se convierte en enemigo por no compartir la fe del pueblo de Israel e incitar a la adoración de falsos dioses. Aplicando esta tesis a la situación que experimentan las y los migrantes, se pueden visualizar dos perspectivas. Una en la que el migrante no es visto como enemigo, sino que se inserta de lleno en la comunidad receptora, así, ahí se convertiría en hebreo un ger, ¿verdad? Pero en el fondo es una persona de carácter inferior que pasa a ser uno más de la sociedad. Que para ser uno más de la sociedad debe dejar de lado sus convicciones y valores propios, para pensar, sentir y creer como la comunidad receptora desea. Por eso se equipararía con el ger. Por otro lado, tenemos el migrante que desea seguir haciendo su vida, sus principios y valores, que desea expresar su cultura y, ¿por qué no?, su pensamiento religioso. Aquí es visto como un enemigo, pues es un riesgo para la comunidad de Israel. Israel no sabía valorar la diferencia cultural. Sus parámetros mentales lo llevaban a entender la unidad como uniformidad. A veces nos pasa eso en la iglesia, ¿verdad? Pensar que estar todos unidos, a propósito de la sinodalidad, de cosas que hemos hablado con algunos de ustedes que participan en los consejos pastorales. A veces creemos en la iglesia que estar unidos es ser todos igualiticos. La unidad no es uniformidad. Por lo tanto, Israel tenía a veces los mismos problemas que tenemos en la iglesia, pensar que somos uniformes. Entonces, creían en Israel que la unidad como pueblo dependía de ser todos igualitos. Toda creencia o pensamiento diferente, desde ahí no era aceptado. Hoy en día las sociedades no se diferencian mucho de esta mentalidad del Antiguo Testamento, pues el que es diferente simplemente es rechazado y en no pocas ocasiones visto como un enemigo. Cuando expliquemos que el israelita debe amar al extranjero como a sí mismo, nos referimos evidentemente al ger. Este amor no involucra en ningún momento al nocri, que es el extranjero visto como enemigo o convertido en enemigo. Los migrantes, parte del grupo de los más necesitados en Israel. No solo se consideran pobres aquellas personas que pasan calamidades económicas, pero entre estas podemos encontrar aquellas personas que socialmente hablando son necesitadas y débiles, las viudas, los huérfanos y los emigrantes. Para ayudar a estas personas, la ley del Antiguo Testamento introduce un acto que se debe realizar cada 3 años. Es el dar el diezmo de las cosechas. Esta práctica se realiza para favorecer a las clases necesitadas. Este diezmo se distribuye sin intervención de la burocracia centralizada. En el fondo es una prescripción humanitaria de justicia social. Los israelitas cada 3 años entregaban el diezmo de sus cosechas para socorrer a los más necesitados. En el fondo es una práctica de justicia social cimentada en la responsabilidad de todos por todos, es decir, en la solidaridad. Cada 3 años, dice el libro del Deuteronomio, apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas. Vendrán así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades y comerán hasta hartarse. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus obras que emprendas. De su cumplimiento depende el bienestar de los pobres y a su vez el bienestar económico de los que cumplen con esta prescripción, ya que de esta manera se procura la bendición de Dios. Así es que el bienestar económico está condicionado por la solidaridad efectiva que podamos tener con los más necesitados. El libro del Levítico ilumina muy acertadamente esta realidad, pues los cuidados humanos se derivan necesariamente del amor de Dios, que recibe a todos por igual en su seno, sin importar su condición. Levítico 25:23 dice, la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. Y esta frase entonces nos recuerda nuestra condición humana de peregrinos. No estamos permanentemente anclados a esta tierra. Nosotros somos peregrinos hacia la patria definitiva, la patria del cielo. A veces perdemos de vista eso, ¿verdad? Que nosotros estamos peregrinando y nos instalamos y nos acomodamos
y nos sentimos muy cómodos allí. A veces es necesaria una dosis de desinstalación, de sentirnos peregrinos, de no sentir que estamos anclados en un solo lugar. También las normas del Antiguo Testamento establecen una protección laboral de los migrantes. Deuteronomio 24:14, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside en tus ciudades. Se protege de esta manera a los que tienen que trabajar ajeno para pagar sus deudas. Se legisla que no se puede guardar el salario del jornal de un trabajador para el día siguiente. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado. Deuteronomio 24:15. De esta manera se está equiparando a los israelitas con los forasteros en cuestión de derechos laborales, ya que estos jornaleros por igual vivían día a día del jornal que pudiesen ganar. Todo esto se fortalece con las palabras del libro de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta afirmación aparece dentro de una serie de mandamientos que prohíben la injusticia. Uno de ellos prescribe: cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Y vuelve a aparecer entonces la experiencia vital, el acontecimiento de haber sido extranjeros en Egipto, que le recuerda al pueblo de Israel que debe acoger y amar al extranjero. La motivación, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, que acompaña constantemente el mandamiento de respetar y amar al migrante, no pretende únicamente recordarle al pueblo elegido su condición pasada, sino que quiere llamar la atención del pueblo sobre el comportamiento de Dios, que con generosa iniciativa libró a su pueblo de la esclavitud y le dio gratuitamente una tierra. Eras esclavo y Dios intervino para librarte. Por tanto, has visto cómo Dios se comportó con el emigrante. Haz tú lo mismo. Esa es la reflexión implícita que brota de este mandamiento. Una pausa para hacer unas conclusiones del Antiguo Testamento. Me quedan 15 minutos. Debemos ver cómo el pueblo de Israel no es abierto a abrazar en su seno a todo aquel que lo visita, sino que los forasteros deben pasar por un proceso de selección, diríamos en palabras de hoy. Para que un extranjero pueda ser parte de la comunidad, debe dejar de lado sus creencias y cultura y adoptar las del pueblo judío. Por tanto, las expresiones de amor hacia los extranjeros que hemos mencionado deben matizarse. No pueden, desde el punto de vista de análisis bíblico, aplicarse a todos los extranjeros que hay en el pueblo, porque ya vimos que hay extranjeros como enemigos. Tales foráneos no llegan en ningún momento, por lo menos en el libro del Deuteronomio, a compartir la misma dignidad de los israelitas. Darán grandes pasos, pero ante los israelitas serán siempre pobres y sumisos. Toda esta lectura sobre los forasteros en el Antiguo Testamento vuelven a ser significativas en el actual contexto histórico, fuertemente marcado por notables flujos migratorios y por un creciente pluralismo étnico y cultural en las sociedades. Asimismo, subrayan que la Iglesia, presente en todos los lugares de la tierra, no se identifica con ninguna etnia o cultura en particular. Y llegamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo nos va, porque quedan 16 minutos. Para poder comprender la actitud que Jesús toma hacia los que no forman parte del pueblo, se debe recordar que el pueblo judío en tiempos de Jesús experimentaba lo que se podía denominar un nacionalismo exacerbado. Israel, por saberse el pueblo elegido, había enaltecido sus valores propios, viniendo en detrimento de los pueblos que los rodeaban. Esto se proyectaba en un racismo que se empezaba a experimentar ya desde la formación recibida en la juventud. Jesús, por su parte, escoge seguidores con características muy particulares, y aunque todos comparten la pertenencia al mismo pueblo, el maestro le da un matiz particular al grupo de sus discípulos, ya que Jesús culmina las exigencias de su grupo pidiéndole superar toda barrera interpersonal y social, aún las tan acendradas y profundas culturalmente como las de amigo o enemigo. Los de su grupo no deben considerar a nadie enemigo, ni siquiera a los perseguidores, y deben aprender a romper los muros de las exclusiones y separaciones. Esa frase es durísima para nosotros en la vida de la iglesia.
Nosotros tenemos que aprender a que ninguna persona es enemiga. Amén a sus enemigos. Oren por los que los persigan. Y romper los muros de exclusiones y separaciones. Hacia adentro, yo soy de tal cosa, yo soy de tal otra, yo estoy en tal grupo, yo voy a tal experiencia de iglesia. Hacia afuera, yo soy de tal parroquia, los de la vecina que ni se acerquen, solo para poner ejemplitos de la vida cotidiana, ¿verdad? Peor aún cuando pensamos de diócesis a diócesis. ¿Cómo nos cuesta entender que somos una única comunidad de creyentes? Que si hay diócesis es para organizarnos mejor, que si hay parroquias es para organizarnos mejor y hacer efectivo lo que Jesús nos pide. Pero a veces el principio de territorialidad lo sacamos para excluir, para separar. Por lo tanto, Jesús plantea a sus discípulos una doctrina que se aleja de las expectativas que se manejaban dentro de la comunidad judía de su época, ya que abre las puertas del reino a todas las naciones, sin contar su nacionalidad o creencia. Centrando la atención en los evangelios, se puede notar cómo Jesús recibe y es recibido como huésped. Puse ahí la imagen de Marta y María, ¿verdad? En efecto, él, que tenía casa y trabajo, lo deja todo y durante su vida pública busca continuamente dónde hospedarse, porque no tiene dónde reclinar la cabeza. Cabe acotar, puntualizar que para un Israel nacionalista y cerrado, en el contexto cultural, la hospitalidad sí era un elemento clave de cortesía, siempre y cuando se tratara de forasteros de paso. Incluso las sinagogas son utilizadas en muchas ocasiones para ofrecer asilo a los forasteros carentes de asilo. Jesús viene a demostrar el valor espiritual que posee la verdadera hospitalidad, la cual no puede ser un simple compromiso social, sino toda una vivencia de la caridad, convirtiéndose de esta manera en un principio elemental de la vida cristiana. Entre los lugares que él escoge para hospedarse, hay algunos que revisten particular importancia. Por ejemplo, se hace invitar por los pecadores. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de los impuestos. Ahora que están de moda los cobros de impuestos, ¿verdad? Y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, nos narra Lucas en el capítulo 5, versículos 27 al 29. Sentarse a comer con pecadores y publicanos, ir a sus casas, con todo lo que significa sentarse a comer en la mentalidad bíblica. Es que en la mentalidad bíblica compartir la mesa no es solo darle un gallito, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, al otro. Compartir la mesa es compartir toda la vida. Nada más hago el clic, ¿verdad? Porque no me quiero entretener en eso. Piense en la celebración de la Eucaristía. ¿Quién nos comparte la mesa a usted y a mí allí? Porque compartir la mesa en la mentalidad de Jesús es compartir toda la vida, todo lo que Él es. Yo no sé si nosotros entendemos los alcances de lo que acabo de decir. Si en la Eucaristía se nos comparte toda la vida de Jesús, Él nos quiere compartir toda su vida, vida de resucitado. Entonces tenemos nosotros ahí un compromiso enorme de hacer de esa mesa una mesa abierta, donde podamos tomar la mayor cantidad de personas la vida que Jesús nos comparte. A Jesús no le importa lo que la sociedad o la gente de mayor edad puedan decir respecto a su actuar en lo que se refiere al tema de la hospitalidad. Simplemente actúa como aquel que no conoce barreras ni condicionamientos de ningún tipo. Y entonces traemos de Lucas 19, 1 al 10, el texto de Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Yo creo que no hay nada más que agregar, ¿verdad? La actitud de Jesús, sustentada en el principio del amor, es también abierta a los que no poseen una clara pertenencia al pueblo. Esto a pesar de que los israelitas miraban a los extranjeros como un peligro para la conservación de la pureza. Puede decirse que el mismo Jesús asume la situación de desprecio que experimentaban los extranjeros, pues la cruz, centro de la revelación cristiana, constituye el momento culminante de esta radical condición de extranjero,
Cristo muere fuera de las puertas de la ciudad. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12, rechazado por su pueblo. Sin embargo, el evangelista San Juan recuerda las palabras proféticas de Jesús: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Y subraya que precisamente mediante su muerte comenzará a reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 52. La clave principal la encontramos en Mateo, cuando Jesús presenta a las personas más necesitadas de ayuda como un reflejo de su persona, convirtiéndose así la ayuda al prójimo en un encuentro directo con Dios. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Mateo 10, 40. En síntesis, puede decirse que para Jesús nadie es pagano, ni extraño, ni extranjero. Más bien, gracias al nuevo sentido cristiano, la pertenencia a un pueblo ya no es un requisito elemental para la salvación, ya que ahora todos pasan a ser verdaderos migrantes, que no poseen una morada estable, sino que como pueblo peregrino se encaminan a la patria celestial. Todo esto da pie a que en el Nuevo Testamento se venzan las barreras y diferencias étnicas y culturales marcadas por el pueblo judío. Todas las distinciones entre los seres humanos desaparecen al derribar Cristo el muro de división entre el pueblo elegido y los paganos. Él, escribe San Pablo, es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Efesios 2:14. Con la Pascua de Cristo no existen ya el vecino y el lejano, el judío y el pagano, el aceptado y el excluido. El cristiano considera a todo ser humano como el prójimo, al que es preciso amar. No se pregunta a quién debe amar, porque preguntarse quién es mi prójimo ya implica poner límites y condiciones. Nada más hago clic, ¿verdad? Hace 2 años o más hicimos una formación sobre el buen samaritano, girando sobre la pregunta de aquel maestro de la ley que le dice a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Se trata también de preguntarnos a quiénes nos hacemos prójimos nosotros, a quiénes nos aproximamos. La primera carta de Pedro y su aporte a la pastoral de migrantes. En el gran horizonte de la fraternidad, diseñada por Jesús, lo hemos visto en esos textos rápidamente, es donde se sitúa también la primera carta de Pedro, apelando a los cristianos en cuanto a extranjeros y emigrantes. Primera Pedro 2:11 invita a vivir en esta situación la nueva realidad de la fraternidad cristiana, que va configurando en este mundo la familia y la casa de Dios, encabezada por Jesús, hermano de todos los marginados. Aquí vamos a tener que hacer una tarea cuando salga la próxima encíclica del Papa Francisco, destinada a la fraternidad. Yo creo que vamos a tener que hacer un espacio de formación donde vamos a comentar esa carta y las implicaciones que tiene para nosotros como agentes de pastoral social en una parroquia, construir, llevar adelante los vínculos que nos hacen sentirnos frater, es decir, hermanos. El perfil social de los extranjeros y emigrantes destinatarios de la primera carta de Pedro ha sido definido sobre todo por Eliot en su libro Un hogar para los que no tienen patria ni hogar, de cuyo estudio se concluye que la carta es una circular que trata el conflicto social común al movimiento cristiano en las diversas regiones de Asia Menor. Los destinatarios de la carta pertenecían predominantemente al mundo rural y podrían identificarse como agricultores y campesinos. Unos procedían del paganismo, otros del judaísmo, aunque la carta insiste en la hostilidad ambiental hacia los primeros. Entre los emigrantes incluían los esclavos, los siervos y los que constituían la gran multitud de extranjeros sin pertenencia a ninguna clase social y sin patria ni hogar, que carecían de derechos de ciudadanía en su patria anterior o allá donde residían anteriormente. Su función económica se hallaba determinada por su condición jurídica y social. Como pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Si tenemos un inmigrante que no tiene documentos, que está indocumentado. Ojo que uso adrede las palabras, no estoy hablando de que es ilegal, porque desde nuestra perspectiva nadie debería ser ilegal, nadie es ilegal en cualquier territorio, porque ¿a quién le pertenece la tierra? A Dios. ¿Y Dios hizo las fronteras? No, las hicimos usted y yo para distinguir territorios. Hablamos de personas sin documentos, puesto que tan solo a los ciudadanos de pleno derecho se les permitía poseer la tierra en propiedad. Las oportunidades para el mantenimiento y la supervivencia se limitaban al cultivo de la tierra y no a la propiedad de la misma. Añade Eliot, que estas personas de fuera eran los objetivos primordiales y los chivos expiatorios de la sospecha social y de la censura y la animosidad de los ciudadanos. Es decir, la agarraban con ellos.
En ese contexto de hostilidad ambiental y de conflicto social, la fe cristiana se presentaba como una experiencia de salvación desde una perspectiva religiosa y social. Para sus miembros, el cristianismo representaba un lugar de acogida para las personas desplazadas y desfavorecidas. Era una sociedad alternativa y autosuficiente, donde las personas podían cultivar en común los valores y los ideales que tanto diferían de la sociedad en general. A propósito de tanto que hemos insistido desde hace varios años en la arquidiócesis con ir generando una cultura de acogida, si nos cuesta entre nosotros mismos, ahora con los distintos. A esas personas, una vez convertidas, el cristianismo les proporcionaba los medios para soportar e incluso aceptar esa tensión. En todo caso, constituían una forma implícita de protesta social organizada. Por eso los creyentes eran vistos como extraños desde la perspectiva social y religiosa. Ellos constituían un peligro potencial para el orden público y el bienestar social. El carácter novedoso del mensaje cristiano es lo que generaba el desprecio por parte de los otros, lo que despertaba curiosidad y extrañeza. 1 Pedro 2:15 a 3:15. Sospechas, habladurías, injurias. 1 Pedro 2:12, 3:13, 4 al 14 y 16. Se trataba sobre todo de malos tratos de carácter verbal. Este era el conflicto social no oficial en los que se veían envueltos los creyentes y constituían una fuente de sufrimiento, de tristeza y de temor en las comunidades cristianas. Pero la estrategia socio-religiosa de la carta primera de Pedro no consistió en proporcionar maneras de eliminar o evitar la tensión social, sino de acentuar esa lucha y presentarla como algo que podía producir resultados positivos. Esta estrategia no consistía en alentar la retirada o el escape como peregrinos alienados del mundo, para que huyeran de la sociedad, ni menos aún el alienarlos de la tierra. No se trata tampoco de instar a la asimilación o adaptación cultural sin más, sino que lo que pretendía la carta era estimular a los destinatarios a mantenerse firmes en el terreno, a aguantar con perseverancia, a resistir y a equipararse a sí mismos, para llevar a cabo esta tarea reafirmándose en la unión distintiva que poseían con Dios y con Jesucristo, que los unía unos con otros, para ganar incluso a su causa a los de afuera. Ojo, eso ya lo hemos trabajado. De nuestra manera de relacionarnos con Dios y con Jesucristo, que son relación entre ellos, surge la manera de relacionarnos unos con otros, incorporando incluso a los distintos y a los de afuera. Todas las leyes que en el Antiguo Testamento tratan de los inmigrantes, velando por su protección y defendiendo sus derechos humanos y sociales, están dirigidos a la comunidad de los israelitas, que son los destinatarios únicos de las prescripciones legales. Las cláusulas motivacionales de dichas leyes dan cuenta de las razones de tales normas. Los dos tipos de argumentación frecuentes en ellas recurren a la memoria histórica del sufrimiento de Israel, evocando bien sea la experiencia de la emigración en Egipto o bien sea el sufrimiento de la esclavitud en Egipto, pero diferenciando las dos etapas. La fórmula, porque fuiste migrante en Egipto, fundamenta el contenido mismo de las leyes según el principio de reciprocidad, de modo que tanto la prohibición de la opresión, la explotación y la vejación del inmigrante, como el amor hacia él se apoyan en el pasado histórico de Israel como emigrante. En cambio, la fórmula, recuerda, en Egipto, evoca la opresión de la esclavitud e invoca el principio de gratuidad liberadora de Dios para reclamar el cumplimiento de toda ley, defensora de los pobres, representados en la triada deuteronómica inmigrante, huérfano y viuda. Me detengo aquí nada más un toquecito. El principio de la gratuidad liberadora de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del designio amoroso de Dios, que dijimos que era acción gratuita y que la gratuidad de Dios fundamentaba la gratuidad de la vida en la iglesia? Gratuitamente nos dieron una nueva vida. Pues a ese designio amoroso de Dios apuntamos con todo este tema. Convertir la memoria del sufrimiento y la tradición de los oprimidos en razón y argumento de las leyes que miran por el bien y la liberación de los pobres y de los emigrantes es encontrar la razón humana más profunda del derecho y la justicia. Un recorrido ultra, recontra, súper rápido sobre textos bíblicos por la acción con los inmigrantes. Yo sé que da mucho para reflexionar, yo sé que tenemos mucho que trabajar. Me quedó un minuto de ganancia. Bueno, ya se acaba de cumplir. ¿Por qué hacemos un recorrido rápido? Porque la intención no es que usted se aprenda de memoria lo que hemos dicho.
es que cuando tenga el material le dé una repasada y vaya revisando. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo somos nosotros como comunidad en la parroquia? Con los diferentes. Y los diferentes no son los extranjeros solo porque vienen de otro país. También hay extraños que vienen de dentro del país, que hablan diferente a nosotros, que se comportan diferente a nosotros, pero que buscan en la comunidad un lugar donde desarrollar su vida. Somos capaces de acoger, somos capaces de posibilitar condiciones de vida más humanas, de ser hospitalarios. Vean que todos esos temas los hemos tocado en los años anteriores de formación. O sea, no es gratuito que insistamos tanto en la acogida, la hospitalidad, el designio amoroso de Dios, el ser prójimos, el aproximarnos a los otros. Y a veces hay que insistir e insistir e insistir como la gotita en la roca, ¿verdad? Una y otra vez, porque hay que ir calando en las actitudes, en el estilo de vida que va a decir que somos de aquellos que queremos seguir a Jesús y parecernos a Él. Ok, Primera gracias. parte de la formación. Sí, muchas gracias por la primera parte de la formación. Ahora nos acompaña la hermana María Angélica eh, y le damos la palabra. A todos saludos. Entonces, no sé si me toca a mí o qué Sí, es lo que adelante, hermana. necesito. Adelante, Sí, hermana. entonces, Joana, usted me... Buenas tardes, buenos días para Javi. Ya. Me pone el power, porfa. Sí, claro, permítame un segundito, ya casi nos ponemos. Bueno, un poco aquí para hablar un poco de la práctica de la pastoral migratoria a nivel de la arquidiócesis. O sea, cómo estamos trabajando la arquidiócesis a partir de la pastoral migratoria, qué es lo que hace y qué es lo que visa. En primer momento, el objetivo de la pastoral migratoria de arquidiocesana es acompañar a las comunidades. Uno, como iglesia local, a vivir los valores cristianos en actitud de fe, esperanza con las personas migrantes. Es con lo que decía el padre David, ¿no? Cómo es mi acogida, cómo yo recibo al otro, no solamente al que está fuera, lo que viene de fuera, sino también al migrante que viene de un estado, de una provincia. Entonces, la pastora migratoria arquidiocesana, ¿qué es lo que quiere? Es que la iglesia local, tanto jerárquica como iglesia individual, que somos nosotros, integrantes de una, y valorar el que hace tantas personas, tanto migrantes, llevándoles esa pequeñita esperanza de fe. Entonces, ese sería el objetivo de la pastoral migratoria arquidiocesana. Pasamos al otro. Entonces, la pastoral migratoria arquidiocesana trabaja con 3 ejes. Primero, la promoción humana integral, la evangelización y celebración. La promoción humana integral entraría todo lo que es el aspecto psicológico, el aspecto humano, en su totalidad. La evangelización, que a través de estos procesos que nosotros vamos haciendo, de los talleres, de los cursos de empoderamiento, se evangeliza, se lleva la palabra de Dios a través de toda esta metodología que es la promoción humana integral. Como ya se hablaba hace rato también, cómo llevar la gratuidad
de Dios en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo lo vemos nosotros la justicia dentro de la iglesia? Sí, disculpe, se cayó la internet. Estamos hablando dentro de la celebración, o sea, cómo nosotros podemos, como integrantes de las diferentes pastorales, insertar a la persona dentro de esto que sería la celebración, o sea, cómo rescatamos las culturas, cómo en nuestra acogida, cómo celebramos, sea de nuestra religión, sea católico, sea de otra religión, cómo integramos las celebraciones para mantener la fe viva de tantas personas. Eso que sería el trabajo integral. Vamos a pasar, donde dice las buenas prácticas a favor de la persona migrante y refugiada. O sea, la pastoral migratoria trabaja, como decíamos, en esos tres ejes. Primero, promover la integración, participación y solidaridad. Acoger, proteger, promover e integrar al migrante como signo visible de la misericordia de Dios. Informar, asesorar, acompañar al acceso en el trámite migratorio. Brindar asesoría migratoria en parroquias, filiales y espacios comunitarios. Los visiteos a la familia. El acompañamiento psicosocial y espiritual a la familia. Estos ítems que son nombrados son lo que nosotros como pastoral se realiza dentro de la arquidiócesis y las diferentes parroquias. Lo otro es la capacitación y formación a agentes pastorales, líderes comunitarios, fuerzas vivas, integrando a las personas migrantes, refugiadas en temática del proceso migratorio, con el apoyo del Servicio Jesuita para Migrantes. Acompañamiento a diferentes instancias de las personas, sea en la Defensoría de los Habitantes, sea los consulados, la Dirección Nacional de Migraciones, y la CONAMAC, y en todas las otras que se puede acompañar. ¿Esto quién los hace? Son los mismos agentes pastorales que ya están empoderados, que acompañan a la persona migrante cuando ellos no pueden, digamos, no conocen y todo eso, ¿no? Siguiente. También se realizan los talleres de sensibilización y concientización en tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y xenofobia. Promoción de la riqueza cultural. Los retiros anuales a los agentes de la pastoral migratoria. La celebración de la jornada de la persona migrante. Siguiente. La formación, empoderamiento y curso de capacitación a mujeres migrantes, refugiadas y nacionales en cocina, panadería, barbería, costura, pintura, manualidad, inglés, manipulación de alimentos para el mercado de trabajo. El trabajo en red con universidades, servicios jesuitas para migrantes, ACNUR, entre otros. Siguiente. Aquí son algunas fotos que lo que realmente realizamos en la parte de la asesoría migratoria, que es en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con el servicio jesuita de migrante. Siguiente. Clase de naturalizaciones, aquí también es el
servicio del servicio jesuita, pero con el apoyo del Ministerio de Educación. Entonces son la gente que ya tiene residencia, pero quieren naturalizarse. Entonces, cada año se realiza, ya hace 4 años que estamos haciendo esto en las clases de naturalizaciones en alguna visité a la familia. Aquí también a veces nos apoya una doctora que es la hermana Jenny. Ella es doctora y entonces hacemos a veces algunos visiteos para algunas personas que necesitan la epicris. Y también aquí está la universidad, que el taller de formación, que son los para la gente pastorales que hacen parte de la arquidiócesis, que serían las 5 comunidades de La Merced, Curral, Tirrace, Guadalupe, La Milpa, Guararí. Siguiente. La incidencia política y social. Aquí, la incidencia política y social, cuando siguiente diapositiva. Ok, no se escucha. ¿Aló? Estos son los cursos de empoderamiento en las diferentes comunidades, curso de costura, de manualidades, de quilting, que se hizo el curso de jabón, que también este año se estaba iniciando con las personas migrantes, y ahora posiblemente tengamos también de nuevo el curso de panadería. Entonces, todas esas pequeñas actividades que se hacen es para empoderar a las personas para que ellos puedan tener, por lo menos tener y algo vender en su casa. Siguiente. Los retiros que venimos haciendo durante el año. Siguiente. Siguiente. Las celebraciones culturales litúrgicas. Entonces aquí también el apoyo de las comunidades, las fiestas de la celebración de la persona migrante, celebración del Día de la Madre, algunas actividades que podemos integrar a la persona migrante, la fiesta de la cultura, la participación en algunos eventos que hace la arquidiócesis o las diferentes parroquias. Entonces, las comunidades, los agentes pastorales, los líderes comunitarios intentan participar. Siguiente. Entonces, concluyo con esto, con el lema de este año: como Jesucristo, obligados a huir, acoger, proteger, promover e integrar. Entonces, nosotros como pastoral migratoria, no solamente como iglesia, sino también como cada uno responsable de algunas de los líderes, agentes pastorales, estamos nosotros insertos a ser también estos promotores, ¿no? Cómo acoger a la persona migrante, porque cada año Papa Francisco saca un tema, ¿no? Y que esos temas son muy importantes, que es mantener viva la relación, que decía el padre
David, ¿no? Mantener viva esa renación que recibimos en las comunidades. Tanta gente que viene de algunos lugares, de los pequeños lugares que existen aquí en Costa Rica, ¿no? De algunos cantones. ¿Cómo es la acogida que yo doy dentro de mi pastoral? ¿Cómo es la acogida que se hace dentro de una pastoral social? Conozco a esa persona, y este año también Papa Francisco nos da, aparte de eso, él nos dice conocer para comprender, hacerse próximo para servir, reconciliarse para escuchar, crecer para comprender y colaborar para construir. Entonces, este es un poco lo que la pastoral diocesana realiza a nivel, digamos, tanto iglesia como a nivel parroquial. Entonces, las parroquias en las cuales nosotros trabajamos, intentamos sensibilizar, llevar conocimiento de esto que es la pastoral migratoria. Entonces, yo creo que ahí hay un pequeño camino ya abierto para poder acoger, proteger, promover e integrar a las personas en su totalidad. Muchas gracias. Gracias a la hermana por llevarnos por el recorrido de las actividades y acciones que hacemos desde el Departamento de Pastoral Social con la sección de Pastoral Migratoria que ella tiene a cargo y contarnos parte de lo que hacemos, buscando acoger, integrar, buscando hacernos prójimos. Abrimos este espacio de preguntas. Joana nos ayuda a moderar. Bien, gracias Padre, gracias hermana María Angélica. Entonces, les abrimos la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas. Si alguien quiere, puede levantar la mano o abre el micrófono, y si no, entonces también pueden escribir sus preguntas en el chat. Uy. No hay preguntas, no hay comentarios, todo muy claro, todo muy enredado. Buenos días. Hola, Jessica. Hola, padre. La pregunta mía es la siguiente. Con respecto a una persona, como usted decía ahora, que no tenga, que tiene muchos años de vivir en el país, por decirle algo. Ella nunca gestionó lo que fue, por circunstancias monetarias, la cédula de identidad. Pero con lo que pasó esto de la pandemia, ya ella estaba haciendo las vueltas en el registro y todo, y ya y se le paró todo con lo del COVID, ¿verdad? Le habían dicho que fuera al registro con 2 de sus hijos, creo, y 2 testigos, y ya, pero como pasó lo del COVID, todo se paralizó. En esas circunstancias, una pregunta personal mía, ¿qué pasa ahí si a esa persona le piden algún tipo de identificación para poder ayudar? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Dónde puede acudir ella? Esa sería mi pregunta. Como nos contaba la hermana, nosotros hacemos apoyo en la parte de regularización documental
a través de una red de actores en los que está involucrado también el Servicio Jesuita para Migrantes y la Universidad de La Salle y otros actores. Entonces, para tratar de ayudarle a la persona, la podemos referir a la oficina de Pastoral Migratoria, que está ubicada en el edificio que se conoce popularmente como La Casona, donde está la librería católica, ahí costado sur de la Curia Metropolitana, solo que no está dentro de la librería católica. Si la persona se mete a la librería católica no va a encontrar, tiene que irse por la acera caminando hacia el sur, de la pura esquina allí, como unos 10 metros, y ahí está una puertita, ahí la hermana está atendiendo. La hermana sí nos ayuda a decirle los días de atención, porque yo de memoria no me lo sé, y como la curia cambia los horarios de atención, acomoda horarios diferentes de los funcionarios, pues no siempre podemos mantener los mismos días. La curia está operando martes, miércoles y jueves. La hermana nos dice qué días está ayudando. Padre, Sí, ¿usted me podría regalar el número de teléfono? Buenos días Hermana. para... Por favor. Sí, yo estoy los días, la oficina de Pastoral Migratoria está abierto los días martes y jueves de 9, a veces me quedo hasta las 2:30, 3 de la tarde, prácticamente. O sea, martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. Entonces ahí la persona se dirige, cumpliendo con todos los protocolos. Entonces, o sea, martes y jueves puede pasar la persona. Si tiene alguna documentación que ya inició algún trámite, porque después ahí se puede ver y derivar algunas instituciones que pueden ayudarlo, ¿no? Entonces, primero es pasar por ahí, y si tiene alguna documentación que ella o él ya ingresó, que lo lleve. ¿Usted podría regalarme su número de teléfono de ahí de la oficina, por favor? Bueno, le doy de número celular 6094-6837. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, tenemos una pregunta de Neighbor de la parroquia San Miguel de Desamparados. Él quiere saber con la hermana María Angélica que cómo se pueden dar de esos cursos para personas que llegan a las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, que en de la parroquia San Miguel de Desamparados hay una gran población de extranjeros que por su estatus migratorio muchas veces no tienen oportunidades de trabajo. Entonces, es para ver cómo se podrían impartir de estos cursos también en esta comunidad. Bueno, en los cursos, o sea, los talleres de asesoría migratoria, por este año de la pandemia no lo hicimos en las diferentes comunidades. Entonces, para contactarnos, nosotros trabajamos con el servicio jesuita, organizamos las fechas, el día, la hora, también depende de la parroquia, se hace el volanteo, y ahí nosotros vamos y participamos asesorando a las personas migrantes. Simplemente el servicio jesuita nos pide que sea sábado o domingo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Ariana Aguilar comenta que hemos visto en este tiempo de ayuda extra de emergencia, casi 7 meses, como las familias migrantes asistidas a raíz de la ayuda básica en víveres o ropa se han sentido acogidos y se han acercado para solicitar los sacramentos de sus hijos. Tenemos 2 señoras que se integraron con nosotros a ayudar los días de reparto de alimento. También muchas veces hacemos de consejeros o motivadores, ya que al tener acceso al número de celular de uno, como enlace para pedir la ayuda, escriben cuando están desesperados, asustados, cuando les faltan fuerzas. Es parte del acompañamiento que como iglesia nosotros tenemos que ir brindando. Particularmente una preocupación nuestra desde el departamento ha sido todo el tema de salud mental en estos meses que se van extendiendo y se van extendiendo y se van a extender, porque el confinamiento en el que hemos estado también afecta
la salud mental de todos y todas. No somos distintos, somos seres humanos con una dimensión emocional que se ve muy afectada hasta por los miedos que a veces se incrementan dada la información que circula, ¿verdad? Y el panorama que estamos viendo. Los esfuerzos que hagamos desde cada parroquia son esfuerzos que nos ayudan también a mostrar ese rostro hospitalario, acogedor de una iglesia que es madre. Y yo quiero agradecer a partir del comentario de Adriana el esfuerzo de todos y todas, los que están hoy aquí en la reunión y los que no se conectaron, pero lo van a ver más tarde, probablemente cuando esté ya en el Facebook de nuestra Pastoral Social Cáritas Arquidiócesis de San José. Agradecer ese esfuerzo, ese empeño por ayudar a cada uno. Don Carlos Barrantes dice, para nuestra cultura costarricense el prójimo es un reto fuerte porque tendemos a aislarnos en nuestra casa, en nuestro pequeño grupo de iglesia. Incluso este fenómeno se da entre los ticos. Un bien provocado por la pandemia es que nos ha regalado la gracia de Dios de abrirnos a los más necesitados. Bueno, ayer hablábamos de que no todo era malo con la pandemia y hablábamos, iba a decir quién es, el señor arzobispo y el señor obispo auxiliar con un servidor. Estuvimos en una reunión desde las 9 de la mañana con otros padres, tratando de vislumbrar cuál es el papel de la iglesia en incidencia política de ahora en adelante. Y hablábamos de las cosas buenas que la pandemia nos ha traído, ¿verdad? El poder organizar mejor los servicios de atención, el poder mostrarnos incluso en una sociedad tan diversa, tan plural y a veces tan antieclesial, mostrarnos como un rostro asistiendo en la medida de las posibilidades a cada uno. Y entonces decíamos que todo esto de abrirnos a los más necesitados, de acercarnos al que está sufriendo, de replantearnos incluso el estilo de vida que nos llevó a entrar en la crisis provocada por la pandemia. Y yo ayer decía, bueno, es que la crisis venía de antes, solo que la pandemia lo agravó. La pandemia no profundizó, no creó nuevas condiciones, profundizó las que ya traíamos y se volvieron más graves. Bueno, es parte del proceso que tenemos que hacer. Hoy nos está acompañando a nosotros también Félix Ríos, que es el coordinador del capítulo Red Clamor, la red latinoamericana de migraciones, que tiene Pastoral Social Cáritas, pero que no es solo de Pastoral Social Cáritas, es una red social, ¿verdad? Y civil. Félix trabaja con Red Clamor y ha estado con nosotros en la formación. También ir integrando, ¿verdad?, los esfuerzos a esa red Clamor, que no es tan fácil integrar una red, ¿verdad? Los que hemos trabajado con redes y seguimos trabajando con redes, sabemos que el trabajo es de cada día, de todos los días, y que el trabajo en redes nos permite mejorar la gestión de los escasos recursos que tenemos, pero también compartir saberes, compartir experiencias, compartir materiales que podemos tener. Yo le quiero agradecer a Félix que se haya conectado sacando de su tiempo hoy con nosotros, que esté allí con nosotros compartiendo y bueno, ir articulando esfuerzos, que es lo que nos ha ido tocando, ¿verdad? También dentro de la arquidiócesis, articulando esfuerzos desde las parroquias, desde la oficina diocesana, con la sección de pastoral migratoria, cosa que no siempre es fácil. Y bueno, seguir adelante, ¿no? Cómo Dios nos ayuda a ir transformando el corazón, cómo ir cuestionando también nuestros estilos de vida. Doña Leda nos pregunta que si a una persona migrante con problemas emocionales se le puede brindar ayuda desde la sección de pastoral migratoria. Voy a insistir en lo que dije en la charla, ¿verdad? Las categorías migrante para nosotros y problemas emocionales para nosotros en la iglesia no deberían ser limitantes ni causas de exclusión. Nosotros intentamos ver en el otro, en la otra, sobre todo un hermano. Y allí está el desafío, ¿no? Yo siempre le pido al Señor en cada día que me conceda que la mirada mía vea en cada uno a un ser humano que es mi hermano. Y tal vez para hacer un poco eco de los domingos anteriores, un hermano al que tengo que perdonar siempre, el evangelio del domingo pasado, un hermano al que tengo que corregir a veces, un hermano del que me tengo que dejar corregir, pero también un hermano al que le tengo que pedir perdón, porque yo decía en la homilía el domingo pasado, ¿a cuánta gente le he causado daño yo? No se trata solo de perdonar al que me jode, perdón que hable así, sino de también reconocer que yo he sido un jodido para los demás.
y que les he jodido la vida y pedir perdón. Tal vez conectando con el Evangelio de este domingo. Bueno, un hermano porque descubre en él la acción bondadosa de Dios. La pregunta que nos lanza hoy la parábola es, bueno, hoy en la noche y mañana es, ¿vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Dios es bueno con todos. Y creo que la iglesia tiene que mostrar que Dios sigue siendo bueno con todos, siendo la iglesia bueno con todos, buena con todos, haciendo accesible sus servicios, su cercanía a cualquier persona. También aprovecho lo que el padre David dijo en la cuestión de trabajar en red y cómo pues, continuar visibilizando esta acción de la incidencia política y social, ¿no? Que es un gran reto que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Porque cómo nosotros poder incidir es lo que nosotros queremos ver, porque dentro de una parte política, social, porque yo sé que nosotros como iglesia se hace mucho, se hace bastante, que varias comunidades ya están sensibilizadas con la cuestión, como también dice Papa Francisco, no solo son números, son todos personas, todos somos personas. Entonces, en la parte política nos falta un poco incidir, ¿no? Porque la cuestión política migratoria ya se viene trabajando desde hace 4 años que estamos con diferentes organizaciones civiles, pero cuesta mucho cambiar algo de la política migratoria, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante, un reto que nosotros como iglesia creo que podemos eh, seguir trabajando, cómo ir modificando esta idea dentro del contexto migratorio y más en la Dirección General de Migraciones, cómo dar la posibilidad que la persona migrante, no solo migrante, también a veces tener su residencia, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto que se tiene que trabajar para el año, ver cómo reunirnos, cómo formar una mesa con diferentes actores. Entonces, eso es cómo nosotros nos involucramos al migrante dentro de una parroquia, dentro de una pastoral, o sea, porque hay mucha gente que a veces yo quiero hacer parte de, porque yo fui en mi país eh, ministro de la Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir a esas personas incorporando y darle valor, ¿no? Al grupo con Jesucristo y con los otros. ¿Cómo es el camino de la vida de la iglesia que yo estoy llevando? Entonces ahí entraría el derecho y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos dos puntitos que podemos ir también viendo y contactando, ¿no? Dentro a nivel también Pastoral Movilidad Humana Nacional, Cáritas, Pastoral Migratoria Arquidiocesana, órganos agradecerle a la pastoral social. Gracias, hermana. Bueno, vamos a ver, tenemos otra observación.
A nivel de políticas de gobierno costarricense, sin embargo, varios actores sociales como la misma iglesia y otros como sindicatos no son escuchados. Es un comentario de don Carlos. Y tenemos otro comentario, excelente información. Todo ese recorrido bíblico es para un curso de 1 año. Muy bueno, es un llamado a tomar conciencia de que todos somos migrantes, que todos somos peregrinos, que estamos llamados a ser hermanos, compasivos, misericordiosos con todas las personas, que estamos llamados a ser uno, como dijo Jesús, y esa unidad no es uniformidad, es valorar la riqueza de la diversidad, es vital fortalecer la solidaridad en esos tiempos de dificultad. Generalmente la gente emigra por salvar su vida y no por placer. Gracias por el comentario, Rafa. Nosotros les vamos a estar compartiendo el mensaje del Papa para esta jornada del migrante y refugiado, que es para el 27 de septiembre. Y nosotros hemos ido compartiendo desde nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, extractos de este mensaje, y les vamos a estar pasando por el chat vicarial. Bueno, para cada chat les estaremos pasando el enlace como tal del mensaje completo. ¿Alguna otra pregunta u observación? Entonces, le damos la palabra al Padre para que nos pueda dar la bendición. Otra vez agradecer la presencia de todas, de todos hoy en este ratito. Ojalá que podamos seguir trabajando en nuestras parroquias. Ya saben, la formación va a quedar grabada, se les va a compartir por Facebook, se les va a mandar el enlace a los chats de WhatsApp. Si alguno no está en el chat de WhatsApp vicarial de su propia vicaría, se puede poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp, al número que ya hemos dado en otras ocasiones y que ya vamos a escribir ahí en el chat, para que si alguno o alguna no está, lo podamos incorporar al chat de su vicaría. De verdad, muchas gracias por sacar el ratito, muchas gracias por su esfuerzo. Creo que para ninguno de nosotros ha sido fácil esta época que nos ha tocado vivir. Hace unos días hablaba con alguien y yo le decía, todos teníamos planes, proyectos, sueños en este 2020 y pues se trastocaron, pero lo más interesante es percibir allí cómo el Señor lleva adelante su historia de salvación con nosotros y nos llama a ser extensores de esa historia de salvación en el trato con los demás. Le damos gracias a Dios por tantas bondades que ha tenido con nosotros, con nuestras familias, con cada uno de nosotros y con nuestras parroquias. Le pedimos nos fortalezca con la virtud de la valentía que viene del Espíritu Santo, para que podamos seguir siendo testigos valerosos del amor de Dios en el mundo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, El Espíritu Santo. Amén. hoy y siempre. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Gracias a ustedes.